Que la paz de Dios sea con usted en esta mañana. Hoy no vamos a continuar hoy con el estudio porque Dios me ha dado una palabra que quiero compartir con usted. Esta palabra se encuentra en el Salmo 127. Vamos a tomar lectura allí de la palabra del Señor. Dice, el título que tiene es La prosperidad viene de Jehová. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Una hermosa reflexión. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y procures por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. Qué profundidad esta palabra. Yo quiero enfocarme en el verso 2. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. ¿Cuánta gente tenemos hoy bajo la errónea idea de que, porque la Biblia dice que el que no trabaja no come? Entonces hemos hecho un culto del trabajo. Quiero aclarar esto, no quiere decir que usted no tenga que trabajar, pero usted no puede decirme a mí que está bajo una bendición cuando de pronto pasa 14, 15 horas trabajando, descuidando su familia, descuidando su hogar, descuidando el ministerio, trabajando en lo secular. Usted no puede decirme que es un hombre o una mujer bendecida de Dios. Usted lo que es una adoradora del trabajo y de el Dios Mamón. ¿Por qué hablo esta palabra? Dios me hacía ver cuántos ministerios hay que hoy están detenidos. ¿Cuántos ministerios han sido dejados de lado? ¿Cuántos ministerios se han detenido al modo de que no hay una manifestación de Dios en sus reuniones? Simplemente es todo natural. ¿Por qué? Porque los que tienen que ocuparse de las cosas espirituales viven más en la carne que en las cosas de Dios. Dios me mostraba esto, cuántos ministerios han quedado detenidos, han perdido el norte, el rumbo. Yo quiero en esta hora que podamos juntos tomar esta palabra. Tomamos juntos esta palabra y declararla en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que una de las cosas que me llama muy mucho la atención tiene que ver cuando nosotros perdemos el norte, como decimos usualmente, cómo lo espiritual comienza a decaer y no nos damos cuenta, cómo espiritualmente comenzamos a trasladarlo? Por eso esta remera está puesta a propósito, porque la pregunta que yo quiero hacerte hoy es:
¿En qué equipo estás jugando? ¿En qué equipo estás jugando? En el libro de Mateos, capítulo 6, verso 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Que a veces nosotros leemos la Biblia y la leemos porque está ahí para leerla, pero no comprendemos la palabra, no entendemos el mensaje que Dios nos trae. Necesitamos alinearnos con Dios bajo la perspectiva de Dios. Yo esta mañana estaba escribiendo: cuando nosotros conocemos el reino espiritual, podemos ver como Dios nos ve, podemos ver lo que Dios nos ha entregado. Dios nos ha entregado una fe sin límites. La fe que Dios nos dio es ilimitada. Esto significa que si tú entiendes esto, nada será imposible para ti. No habrá un imposible para tu vida. El gran problema aquí, amados hermanos, es que la mayoría de nosotros no conocemos lo que Dios nos ha entregado porque no conocemos a Dios. Porque nosotros decimos que conocemos a Dios porque venimos a la iglesia. Venir a la iglesia no te hace conocer a Dios. Asistir a la congregación no te hace conocer a Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú conoces los beneficios que Dios ha puesto para ti. Tú conoces los beneficios que Dios te ha entregado. Tú sabes para qué Dios te llamó, por qué Dios te llamó. Tú tienes identidad, sabes quién eres. La mayoría de los hermanos en Cristo hoy no conocen quiénes son, no tienen una identidad. Te voy a comentar algo para que vayas entendiendo. Mientras tú no sepas honrar a tus padres y a tu madre terrenal, tú nunca aprenderás a honrar al Padre eterno, Dios soberano. Y si tú no honras al Padre eterno, tú no tienes identidad. Así como cuando no honras a tu Padre terrenal, tampoco tienes identidad. En Argentina, cuando alguien no tiene identidad, se le llama NN, o sea, no nacido, no nato, no nació. Entonces hay personas que aún yendo a la iglesia, son personas que no han nacido en el Evangelio, porque no tienen identidad, porque no saben quiénes son, no saben para qué están. Entonces, amados hermanos, lo primero que yo tengo que aprender es a tomar identidad, saber quién soy, pero no puedo tomarlo si no conozco a quien me engendró, si no honro a quien me engendró, a la persona que fue el vínculo genético que trajo todo lo que hoy yo puedo volcar. Tanto sea en lo natural como en lo espiritual, hay un vínculo genético que nace de la persona de tu paternidad. Cuando tú tienes identidad, lo primero que entiendes es paternidad. Sabes quién es tu padre terrenal y sabes quién es tu padre espiritual. Aceptas a tu padre terrenal con todos sus errores y virtudes. Aceptas a tu padre sobrenatural como es, porque eres perfecto. Cuando tú tienes identidad, cuando sabes quién eres, tú conoces a tus padres terrenales y conoces al Padre que te engendró en el Espíritu, al Dios Todopoderoso. Tú reconoces a los padres espirituales que Dios ha puesto en tu vida porque tú conoces a tu Padre. Tienes identidad en el reino, sabes quién eres. Bendito sea el Señor. No os afanéis por vuestra vida, dice la palabra de Dios. No te afanes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice en Lucas 12:22, dice, dijo luego a sus discípulos, ya no le habló a cualquiera, le habló a los discípulos, a los que estaban, dice, le dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Dios dice, no te afanes. Leíamos el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Hace mucho tiempo entendí esto. Hace mucho tiempo entendí que Dios da descanso a su siervo. Si lo que yo hago para Dios a mí me acarrea carga,
No hay bendición en eso. Porque la bendición de Dios no añade tristeza. Si yo estoy afanado por algo, ya no tengo la bendición de Dios, ya no es mío. Conozco personas que viven con su salud mal por trabajar tanto tiempo, estar siempre trabajando, preocupados y preocupadas por esto y por aquello, afectan su salud. ¿Acaso está Dios en esa bendición? ¿Acaso Dios les bendijo? Dios no puede bendecirte de ese modo, porque eres tú quien se afana, eres tú quien busca las cosas naturalmente. Y no estoy diciendo que esté mal que uno quiera ser bendecido y quiera prosperar. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de los afanes. Estoy hablando cuando tú te afanas en cosas que no te edifican, porque si bien vas a crecer económicamente porque te esfuerzas y trabajas 14 horas por día, pero ¿y tu salud? Cuando llegue el final para tu cuerpo, cuando tu cuerpo ya no resista más y partas de este mundo, ¿qué vas a decir delante del Señor? Porque tú partiste antes de tiempo por no cuidar lo que Dios te dio. Si Jehová no edifica, tú puedes hacer lo que sea, nada ha de servir. Porque Dios tiene como consecuencia, escuche esto, dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no es el que te edifica en lo que estás haciendo, todo lo que hagas es una pérdida de tiempo. Estás perdiendo el tiempo. ¿Y por qué hablo esta palabra? Porque yo veo, amados siervos de Dios, pastores, líderes religiosos del Evangelio, que ha dejado las cosas espirituales por afanarse en las cosas seculares. Dejaron de seguir liderando la iglesia como la lideraban en el espíritu para comenzar a afanarse en las cosas materiales. ¿Pero por qué razón? Porque la iglesia no sostiene a los ministros. La iglesia no puede sostener a los ministros. ¿Por qué no puede sostenerlos? Porque los ministros no son capaces de enseñar a la iglesia lo que verdaderamente abre la llave del reino. ¿Por qué los ministros no enseñan a la iglesia que dar es mejor que recibir? Porque los ministros hablan naturalmente porque han perdido la espiritualidad. Porque cuando tú eres espiritual, tú entiendes que lo natural del mundo no tiene nada que ver con lo espiritual de Dios. Cuando tú entras en el reino de Dios y ves cómo Dios te ve, tú entiendes que no tiene nada que ver el pensamiento humano del hombre con lo que Dios ha determinado. No es lo mismo lo que el hombre cree que lo que Dios dice. La Biblia nos declara claramente que los caminos de Dios son mayores que los nuestros, así como el pensamiento de Dios es mucho mayor que el nuestro. Yo me recuerdo en una oportunidad, Dios me envía, yo estaba viviendo allí en mi ciudad, en General Pico, La Pampa, en Argentina, y Dios me envía a predicar a la capital, a Buenos Aires. Cuando Dios me dice que Él iba a bendecir mi vida, y me da una orden, me dice, a donde vayas a predicar, levanta un pacto, y yo te bendeciré. Y yo dije, amén, Señor. Y salí para Buenos Aires, y en el camino, en el trayecto, en el viaje, empecé a pensar, ¿y la gente qué va a pensar de mí? Y la gente va a decir que vengo por su dinero, y la gente me va a criticar, y la gente va a decir esto. Amado, tú estás verdaderamente, estás verdaderamente dispuesto, estás dispuesto a que alguien hable mal de ti. ¿Estás dispuesto a que gente te critique? ¿Estás dispuesto a ser vituperado por causa de Cristo? Porque ya estoy viendo gente que me acusa porque tengo esta remera. Porque son religiosos. Porque no conocen al Espíritu Santo. Porque están esperando un traje y una corbata. Una corbata que fue ideada por un homosexual, diabólica, como ofrenda a Satanás. Pero ellos andan de traje y corbata y se creen santos. Porque son idólatras.
Porque hablan ellos de religión y de idolatría cuando ellos son más religiosos y más idólatras que cualquiera. Son personas que viven juzgando. Yo me pongo ropa así a propósito para que salgan, para que le agarren una apendicitis espiritual a los demonios de idolatría que tienen en el corazón. Para que aprendan que Dios no está viendo cómo te vestís, porque tenés el corazón negro, más negro que el traste de una olla, y sin embargo te vestís de traje y te parece que sos santo. Alabá lo que Dios vive. ¿Usted se piensa que llevo 18 años predicando el Evangelio, recorriendo naciones solamente porque soy un idólatra? No me diga. ¿Acaso nunca leyó la Biblia que Dios no puede ser burlado? Lea la Biblia. Sea sabio. A mí no me interesa si usted tiene el título de apóstol, profeta, maestro, como se llame. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice de mí. Y yo sé cómo Dios me ve, porque yo he visto cómo Dios mira y qué es lo que Dios pide de mí. Por más que te esfuerces, si Jehová no edifica tu casa, en vano es tu esfuerzo, mi hermano. No sirve de nada. No sirve de nada tu religión, no sirve de nada tus dogmas, no sirve de nada tus pensamientos humanos, si no está Dios edificando lo que tú haces cada día. Hoy tenemos muchísima gente que vive criticando. La idolatría está en el corazón. No es lo de afuera del vaso, es lo de adentro del vaso lo que contamina. Es lo de adentro, lo que sale de adentro lo que contamina, no lo de afuera. Pero los hipócritas fariseos de este tiempo hacen lo mismo que hicieron los anteriores. Los fariseos del tiempo de Jesús. Ven lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está podrido. Son sepulcros blanqueados. Por afuera muy blanco, adentro tienen huesos podridos. Porque viven viendo y mirando la idolatría. Lo que ven ellos solamente es lo de afuera, lo exterior. No pueden ver lo que hay en el corazón de un hombre porque no conocen al Espíritu Santo. Porque si usted tiene duda de mi ministerio, doble sus rodillas y pregúntele a Dios. Y Dios le va a dar testimonio quién es este varón que le está hablando a usted. Pero antes, primero, pregúntele a Dios cómo lo está viendo a usted. Porque si usted no sabe cómo Dios lo ve a usted, está en un grave problema. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, dice la palabra. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada, dice la palabra. Es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta la tarde, en la noche, y que te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da el descanso a sus amados. Aleluya, alábelo, Él vive. Miren, mi hermano, he visto este malestar bajo el cielo. Gente ocupándose de lo natural y dejando lo espiritual de lado. Gente que camina por lo que ven sus propios ojos y no por lo que el Espíritu le muestra a través de Dios, a través de la convivencia con el Espíritu Santo. Hay gente que siguen hablando y no entienden los propósitos de Dios. La palabra que el Señor me pone es que mucha gente es ignorante en la iglesia y los causantes somos nosotros los líderes, porque no le enseñamos a la gente cómo salir de su miseria, de su pobreza, de su escasez, cómo salir del pecado. Yo no puedo enseñarle a usted a salir del pecado, siendo yo un pecador, que no sé cómo salir yo. Porque ¿cuál es el pecado? Si analizamos los mandamientos de Dios, ¿cuál es el pecado al que Dios nos mantiene vigente para decir esto marca tu pecado? Dicen los mandamientos, el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Primer mandamiento importante, el primero habla de lo más importante, amar a Dios. Tú puedes tener fallas, tú puedes cometer errores,
Pero si tienes un corazón agradable a Dios, pasa lo que pasó con David. Si usted analiza a David, el pecado de David fue peor que el de Saúl. Adulteró, hizo matar, mintió. Pero sin embargo, según Dios, su corazón era conforme a Dios. Saúl lo que hizo fue adelantarse, a agarrar lo que el pueblo le pedía. Desobedeció a Dios. La pregunta que yo hago, ¿David no hizo también lo mismo, desobedecer a Dios? ¿Y por qué David era un hombre escogido de Dios, un hombre con un corazón al que Dios amaba? ¿Y por qué Saúl fue desechado? Porque el primer mandamiento dice, amarás. El corazón agradable a Dios tiene que ver con amarlo a Él. Amarlo a Él. La Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Guardar la palabra, yo quiero que me entienda bien esto. Guardar la palabra no es hacerla, es estar atento a la palabra. Es alumbrar la palabra, es estar consciente de la palabra. Cuando yo estoy consciente de la palabra, yo soy sincero delante de Dios. Señor, tengo esta falencia, tú lo sabes, trato de vencerla todos los días. Todos los días, Señor, lucho con esto porque quiero vencerlo. Pero tú me conoces, me has visto llorar amargamente como Pedro. Me has visto porque Pedro nunca quiso traicionar a Cristo. Sin embargo, lo traicionó y lloró amargamente. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hacemos cosas que no queremos hacer y las hacemos? Dijo el apóstol Pablo, ¿quién me podrá librar de este cuerpo pecaminoso? Que lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Porque el apóstol Pablo era un hombre que era sincero para Dios. Por eso era un hombre escogido de Dios. Porque el apóstol Pablo amaba a Dios. Porque iba a ocultarle algo que Dios ya conocía. Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con tus fuerzas, cuando amas a Dios así, Dios te ve con agrado, Dios edifica tu casa, Dios te da el descanso necesario, porque Él te conoce. Y no estoy hablando de fallarle a Dios, estoy hablando de obedecer lo que Dios dice. Porque la obediencia a la que Dios nos llama comienza con el primer mandamiento. Escuche esto: amarás al Señor tu Dios. El segundo mandamiento, el que encierra todo. El que encierra todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Presta atención a esto. Cuando Dios dice, no cometerás adulterio, tiene que ver con dañar al prójimo. Cuando Dios dice, no fornicarás, tiene que ver con dañar al prójimo. Cuando Dios dice, no mentirás, tiene que ver con dañar al prójimo. Hay una pareja que hace 10 años que están separados. Se separaron porque vivían golpeándose, vivían, como decimos en Argentina, a los palos. Sus hijos veían, estaban en un infierno. El separarse, escuche esto, el separarse fue un alivio prácticamente, salir del infierno. Hay allí adulterio, hay allí algo que esté mal. No dice que todo se encierra en amarás a tu prójimo. Cuando yo daño a mi prójimo, estoy cometiendo pecado. Pero cuando no hay un daño, yo tengo que ver por qué Dios dijo a los adúlteros y fornicarios los juzgará a Él. ¿Por qué razón? Porque Él sabe el trasfondo de por qué razón se hizo lo que se hizo. Entonces hoy tenemos gente que habla de idolatría, que habla de tantas cosas y no conoce la verdad.
no sabe la verdad. Amados hermanos, Dios me los bendiga más. Tenía que hacer esta pequeña reflexión, porque siempre hay alguien que está juzgando y condenando. Hablan de idolatría y los idólatras son ellos. Porque yo puedo vestirme, yo no adoro esto. Yo adoro a Dios, sirvo a Dios. Los que me conocen saben que es así. Los que no me conocen y son carnales juzgan. Los que no me conocen y son espirituales saben quién soy. Aprenda, Dios es espíritu. Busque a Dios en espíritu y verdad. Le bendigo y recuerde esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Ese mandamiento marca la diferencia entre un llamado y un escogido. Reciba esa palabra en el nombre de Jesús. Le bendigo, le mando un abrazo grande. Que la paz del Señor sea con usted. Recuerde esto. Dios ve el corazón, no cómo te vestís. Ve tu corazón. Si hay amor de Dios en tu corazón, entonces la gloria de Dios está contigo. Abrazo grande desde Soledad, Barranquilla, en Colombia. Les saludo con la paz del Señor. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom.